patología, que es lo que nosotros vamos a encarar, tenemos que primero saber lo que es normal, porque patología es una cosa anormal. Entonces, primero, para poder entender lo anormal, tenemos que saber qué es lo normal. Por eso es que dieron primero anatomía, histología, fisiología, fisiopato y ahora patología. Pero todas estas divisiones nosotros las hacemos porque no podemos meter en un solo combo todo en conjunto, todo eso. Pero eso sí va a ocurrir con ustedes cuando ya sean médicos asistenciales y están ya atendiendo a un enfermo donde van a tener que compartir los conocimientos ya de anatomía, fisiología, fisiopatología, patología, etcétera. Pero como que el tiempo no nos da, es que no podemos hacer un combo. Entonces es que podemos decir, bueno, esto es patología, esto es semiología, esto es clínica, etcétera, etcétera. Pues bien, nosotros vamos a tener que hacer unos breves comentarios previos de semiología médica. Si bien yo sé que existe una cátedra en la cual van a dar en extenso, yo quisiera hacer una breve introducción primero de lo que nos interesaría para poder comprender lo que leemos en los libros, porque si no, muchas veces ustedes van a leer cosas y no van a entender qué significa y van a aprender de memoria y van a repetir sin saber qué es lo que es. Por eso es que tenemos que ir conociendo algo sin que pretenda esto que sea un curso de semiología, no, de ninguna manera, pero una pequeña, vamos a decir, breve introducción así de algo de lo más grande que se pueda colegir, sacar en conclusión para que sea más ameno la lectura de la patología médica. Bueno, nosotros sabemos que ustedes este año van a entrar por primera vez en contacto con enfermos, o sea, con patología. Porque hasta ahora, hasta el tercer año, que era lo básico, tenían la base, el cimiento para poder ir entrando luego a hacer vida hospitalaria en el sentido de asistir ya ahí al lado de la cama del enfermo. Eso es la clínica, estar al lado del enfermo. Y para ello ustedes tienen que conocer ya algunos, ¿verdad? Algunos lenguajes que utilizamos comúnmente en la sala, ya con el médico que le va a ser el instructor o el profesor. Y sobre todo, como les repito, cuando lean en sus libros, porque no van a poder a veces saber qué es tal o cual término, y para que vayan ustedes ya familiarizándose, diríamos, con ello. ¿Verdad? Por lo demás, ustedes tienen la libertad de preguntar lo que quieran, si es que está a nuestro alcance. Y yo les diría que además no estaría que si pueden tener al alcance algún diccionario médico, siempre sería interesante, ¿no? Porque van a aparecer a veces cosas que le va a resultar nuevas. Y sobre todo, como les repito, tenemos que hacer estas primeras clases de introducción al estudio de la patología médica. Y esa introducción implica la relación médico-paciente entre el médico y el paciente. Y ustedes, ese paciente, tienen que tratarlo como si fuera un ser querido suyo, ya sea padre, madre, cónyuge, hijo, hermano, lo que sea. ¿Verdad? Porque está hecho igual que usted, la piel y hueso no le diferencia más que ustedes están a nivel universitario y ellos son en este momento enfermos, pacientes, usuarios o clientes, como quieran llamarlo. Y ustedes tienen que muchas veces tener que bajar al nivel cultural de ellos
porque no le vas a poder estar hablando en términos académicos, en términos médicos, en el lenguaje del médico, porque no van a entender. Si vos le decís cefalea, tenés cefalea, ¿y qué es cefalea, doctor? No sé qué es eso. Tenés que decirle dolor de cabeza. Pero vos ya cuando hablas con tus colegas en las recorridas o cuando te referís por escrito para remitir a otro centro asistencial a tu paciente, o ya le vas a poner cefalea, no vas a poner dolor de cabeza, ¿no? Y así muchos términos que tenemos que ir familiarizándose, vamos a decir, ya con ellos, ¿no? Ese enfermo que muchas veces no le va a entender a usted en el idioma español, para tener que sí o sí balbucear por lo menos algunas cosas en guaraní, ¿verdad? Tienen que acostumbrarse a algunas cosas, no es mucho pues lo que tienen que saber de guaraní. Yo no le estoy pidiendo que estudien la gramática, ni saber escribir en guaraní, ni saber leer, porque cuesta, yo sé que cuesta, pero por lo menos hablar, aunque sea en ese famoso yo para, esa mezcla, ¿no? Un poco de mezclado con el español. Porque el enfermo del interior, muchos no alcanzan a tener un cierto nivel cultural que no manejan cierta terminología, por más inclusive que te hablen en español, muchos términos para ellos van a resultar un poco extraños, de acuerdo a lo que nosotros le podamos interrogar, preguntar, lo que sea. Bueno, y es así como vamos a comenzar diciendo, en primer lugar, qué es un síntoma. Síntoma es la manifestación subjetiva de la enfermedad. Vale decir lo que el enfermo te cuenta. Me duele, tengo fiebre, tengo acá una masa, un volumen, una masa tumoral, tengo una erupción en la piel, tengo dolor de cabeza, dolor retroocular, etcétera. Diferentes síntomas, miles. En tanto que signo es la manifestación objetiva, o sea, lo que tú como médico vas a encontrar al examinar al enfermo, que él no se dio cuenta que tenía. De repente tú le palpas el abdomen y encontrás que tiene un hígado grande, él ni se dio cuenta, ¿verdad? Te viene con el famoso término en guaraní, arurú, ¿verdad? Arurú, como que el estómago está hinchado, sería la traducción, ¿verdad? El asunto es que el guaraní, al traducir al español, pierde su esencia, ¿verdad? Pero si vamos a traducir así literalmente, sí, pues, estómago, lurú, la boca del estómago. Y lógico, eso te dicen a veces por una hepatomegalia. Una hepatomegalia que crece mucho hacia el lóbulo izquierdo, ¿verdad? Y entonces está comprimiendo al estómago y por ende trastorna la función de esa parte del tubo digestivo. Pero la realidad es que tú al examinarlo encuentras que tiene el lóbulo izquierdo del hígado agrandado, hepatomegalia. Tú encontraste eso. Es un signo, manifestación objetiva. Y así hay muchísimos signos, ¿verdad? A tal punto que inclusive hay algunos llamados signos patognomónicos. ¿Qué quiere decir patognomónico? El signo característico, exclusivo, propio de esa enfermedad, que no existe prácticamente en ninguna otra. Y que el hecho de encontrar ese signo patognomónico prácticamente te está haciendo el diagnóstico de la enfermedad. Ejemplo, en el sarampión, una enfermedad virósica eruptiva, más que nada de la infancia, aparece en la mucosa de la boca a nivel de la arcada del maxilar superior del segundo molar, un puntito blanquecino rodeado de una aureola rojiza eritematosa, quiere decir rojiza eritematosa. Puede ser única esa manchita o pueden ser múltiples y puede ser de un solo lado o de los dos lados. Como sea, eso se da en llamar el signo de Koplik. Signo de Koplik que es patognomónico del sarampión.
que el médico cuando encuentra eso en ese niño al examinarle la boca puede decir, esto es un sarampión. Y es un signo muy importante para poder aseverar ese diagnóstico. Bueno, signos patognomónicos hay muchísimos, ¿verdad? No tanto porque si no la medicina iba a ser muy fácil. ¿Qué tal signo patognomónico tiene? Está la enfermedad, ¿verdad? Pero hay bastantes signos patognomónicos. Ahora bien, signo también es, por ejemplo, un hallazgo de ganglio en la axila, en la región cervical, en el cuello, en la ingle, etc. Signo es encontrar alguna lesión cualquiera en la piel, lesiones primarias o secundarias de la piel, ya sea una mácula, pápula, nódulo, pústula, etc. Vamos a ir definiendo de a poquito de acuerdo a cómo vamos desarrollando la clase. La suma de síntomas, o sea, lo que el enfermo te cuenta, más signos, lo que tú encuentras como examinador, es lo que se va a llamar síndrome. Y aquí que síndrome también existen muchísimos. Síndrome febril, síndrome en el cual el denominador común es la elevación de la temperatura, ¿verdad? Temperatura esta que muchas veces puede ser síntoma y signo. Síntoma cuando él se da cuenta que tiene fiebre porque se siente con la piel caliente, que está sudoroso. Pero es aquí que existen a veces fiebres que no llegan a apenas hasta 37,9. Eso se da llamar una fiebre leve o febrícula. Y esa febrícula él no la siente muchas veces. Está con una virosis, por ejemplo, una enfermedad virósica, y él tiene una temperatura de 37,8 a 37,9 y eso ya no es normal. No es normal, ya es patológico, pero él no siente, pero es entonces un signo porque tú le encuentras al ponerle el termómetro y tomarle, más que nada, la mejor forma de tomar en la región sublingual, debajo de la lengua se pone en la boca. En la axila no es tan fiel, no resulta del todo fiel ahí la temperatura que tengamos. Y en los niños lo que se suele tomar a veces la temperatura rectal, que sí es la forma más, vamos a decir, correcta de que te va a dar la verdadera temperatura interior del cuerpo del organismo. Curiosamente también una forma que podemos determinar la temperatura, aunque ustedes no lo crean, es tomando la temperatura de la orina recién emitida y que acabas de orinar y rápido se toma, van a ver que tiene una pequeña elevación del termómetro en la elevación. Pero vamos a quedarnos con la temperatura sublingual, que puede ser entonces o síntoma si el enfermo siente y signos si vos encontrás. Y la suma de ambos da el síndrome febril, en donde ese denominador común de ese síndrome febril es el alza de la temperatura. Y ustedes van a dar en semiología con más detalle. Yo no me quiero extender mucho nomás, porque ya van a dar en semiología con mejor detalle. Que hay fiebres leves, que es la febrícula hasta 38, de 38 en adelante hasta 39,5, moderada, de 40 para arriba, 41 ya es fiebre alta. ¿Verdad? Y más de eso ya una hipertermia. Esa es una forma de clasificar según la graduación. Y después también hay otra forma de clasificar la fiebre según que sea diaria, si varía más de 1 grado en el día, o no varía, se mantiene a la mañana y a la tarde casi igual, no hay grandes oscilaciones, pero eso todo ya más bien compete al capítulo de la semiología. Así van a distinguir usted que va a haber fiebre llamada continua, fiebre remitente, recurrente, intermitente, etcétera, etcétera. Pero eso sí, este síndrome como febril se va acompañado con una serie de otras molestias. Astenia, el individuo está decaído, sin ganas para nada. Lo único que quiere acostarse, quiere dormir, somnolencia. No quiere comer nada, anorexia. Lo único que tiene sed, de manera que tiene sed de agua, de tomar líquido, porque se deshidrata, porque transpira, suda. Y además
cada grado de temperatura, como van a ver en semiología ahora, alza más o menos 5 respiraciones por minuto, y eso implica, ese aumento de respiraciones implica que también se está perdiendo agua por ahí, porque el hecho del jadeo ese cuando uno tiene fiebre, está perdiendo agua. Es lo mismo que el perro cuando está con mucho calor o después de correr mucho y tiene mucho calor, una forma de transpirar, de perder temperatura, abre la boca y con su lengua afuera está perdiendo ahí calor. Bueno, más o menos así en el ser humano, ¿verdad? Entonces, astenia, anorexia, ¿verdad? Sensación de calor, de que está con fiebre. El organismo es muy sabio, ya que la naturaleza nos da esa particularidad de que, ya que de por sí estamos perdiendo líquido al jadear, al respirar más intensamente y por la piel a través de la sudoración, entonces existen unos órganos llamados riñones que ¿qué hacen? Disminuyen la diuresis y orina poco el enfermo en volumen y en cantidad, hace lo que se llama una oliguria. Oligo, poco, uria, orinar poco. Porque trata de contener líquido, de retener líquido, porque ya está perdiendo mucho para no deshidratarse. ¿Ven cómo es tan sabia la naturaleza? ¿Eh? Y por otro lado, como que no come casi nada, por ende no tiene nada que evacuar del intestino. O sea, no está con defecación, no está estreñido. Y como tampoco se alimenta en forma, si es que esa fiebre dura más de 15 días, en ese caso se llama síndrome febril prolongado, por supuesto que en 15 días sin comer casi nada, ¿qué va a tener? Pérdida de peso. ¿No es que ustedes ven cómo existe una serie de constituyentes de síndrome febril? Astenia, anorexia, somnolencia, oliguria, pérdida de peso, a veces hasta inclusive sudoraciones, ¿verdad? O a veces erupciones en la cara roja, etc. En fin, más detalladamente van a dar eso en semiología. Yo no me quiero extender mucho por eso porque podríamos hablar mucho más de eso. Pero así como les comento que hay el síndrome febril, también hay muchísimos síndromes. Síndrome ictérico, cuando el individuo tiene un aumento de la bilirrubina, directa o indirecta, da una coloración amarillenta de piel y mucosa, la mucosa conjuntival, la mucosa de la lengua, de la encía, etc. Y en la piel también. A veces es tanta esa ictericia, vamos a decir, ¿verdad? Y que hasta, como dicen algunos, está más amarillo que un propio canario, ¿no? Porque la bilirrubina es un pigmento que impregna la piel y la mucosa. Y entonces eso configura el llamado síndrome ictérico. Ahora bien, yo con ese título de síndrome ictérico debo de saber, y todo van a ver ustedes que va a desembocar en patología. De aquí viene lo que yo siempre digo. No se puede, es decir, no se debe separar, no se debe ser muy estricto, decir, no, esto es semiología, esto es patología. No, son como hermanos mellizos, siameses pegados uno con el otro. De ahí que van a leer ustedes en la patología, a veces, por ejemplo, en la patología, vamos a poner torácica, pulmonar, cuando en una neumonía tiene hemoptisis, tos con expectoración hematóica y con dolor tipo puntada de costado. ¿Qué eso es? Eso ya es hablar en términos semiológicos y tienen que saberlo. Bueno, volvamos a nuestro síndrome ictérico. Ese síndrome ictérico yo tengo que saber por patología. ¿Ven cómo caigo en patología? Siempre saber que hay una ictericia de causa prehepática, o sea, antes del hígado, no está en el hígado el problema. No es que siempre todos los ictéricos tienen un problema hepático, no, puede ser antes del hígado, prehepática. ¿Cuál sería? Las anemias hemolíticas, por ejemplo. La destrucción masiva de los glóbulos rojos o eritrocitos. O a veces la ictericia es hepática, o sea que está en el propio parénquima hepático, la hepatitis, la cirrosis. Y ojo que al hablar de hepatitis
No vayan ustedes a pensar que solamente la hepatitis viral A, B, C, D, no. Hay hepatitis por tóxicos, como hay hepatitis por el alcohol, hay hepatitis por fármacos, hay hepatitis por bacterias, por protozoos, diferentes tipos, no solamente la hepatitis viral. Lo que pasa es que la mayoría de las veces cuando hablamos y decimos hepatitis, uno ya hace alusión a que se trata de una virosis, o sea, de una hepatitis A o B o C. ¿Verdad? Y por último está la otra forma de ictericia, la ictericia posthepática, o sea, en el cual el problema, la causa de la ictericia está después del hígado, en las vías biliares excretoras, ya sea en la vesícula biliar, en el cístico o en el colédoco, por una obstrucción, por un cálculo o por un tumor que le está comprimiendo. Ven ustedes cómo hay tres etapas, prehepática, hepática y posthepática. Pero el denominador común es la coloración amarillenta de piel y mucosa llamada ictericia. Ahora bien, ustedes tienen que manejar los números de cuánto es lo normal. Si bien es cierto, hoy día en los laboratorios, la mayoría, cuando te mandan los informes de los análisis que has solicitado, ponen siempre allá los 11 paréntesis, valores normales, es tanto. Entonces ahí tenés ya. Pero lo ideal es que ustedes ya como médicos deben saber de memoria eso. ¿Ya? Porque algunos laboratorios no te mandan, la mayoría te mandará eso de entre paréntesis, cuáles son los valores normales para ese laboratorio. Bueno, síndrome ictérico, síndrome meningio. Hay conjunto de síntomas y signos meningio. ¿A qué se está refiriendo? A una serosa que recubre el sistema nervioso central. Llámese todo lo que está dentro de la caja craneana, hemisferio cerebral, el tronco cerebral, cerebelo, etc. Y lo que se continúa en el canal raquídeo, que es la médula espinal. ¿Verdad? Bueno, todo eso está rodeado, protegido, vamos a decir, como si fuese una caparazón. ¿Cuáles son las meninges? La dura madre, la aracnoides con sus dos hojas visceral y parietal y la pía madre. Cuando se inflama esta meninges, es lo que se va a llamar meningitis. Y esa meningitis puede ser por bacteria, por virus, por hongo, por zonas neoplásicas, etc. Y da este cuadro de meningitis un síndrome, o sea, un conjunto de síntomas llamado por ende síndrome meningio. ¿En qué consiste ese síndrome meningio? Bueno, cefalea, el dolor de cabeza intenso, que le parece que le va a estallar el cráneo. Vómitos fáciles en proyectiles, o sea que sin náusea prácticamente sale un vómito que se expulsa con gran fuerza hasta 1 metro, 1,5 metros. Voluminoso en cantidad también. Bradicardia, si se le toma el pulso, está el pulso descendido. Y por último, si se mira al fondo de ojo, vamos a encontrar edema de la papila del nervio óptico. Esos 4 componentes son los clásicos componentes de la hipertensión intracraneana, o sea, de que hay una hipertensión del líquido cefalorraquídeo dentro de la caja craneana. Y ello va a llevar a esos síntomas que les dije: vómito, dolor de cabeza, a veces fiebre, porque itis es una inflamación infecciosa, ¿verdad? Inclusive hasta puede dar convulsiones. Y la gente no te va a decir muchas veces, la gente del campo no te va a decir tuvo convulsiones. Es ya un término, vamos a decir, académico, médico. Te va a decir en guaraní, Iyataque, ellos le llaman a la sacudida, ¿no? Bueno, esos son los síntomas. Y los signos, voy a encontrar que el individuo va a perder su lucidez, va a estar o nubilado, estuporoso, o coma. No va a estar lúcido. Va a tener una rigidez de la nuca, si le quiero mover la cabeza, va a estar rígida, dura a nivel de la nuca. Y si trato de flexionar esa cabeza, haciendo que toque el mentón con el esternón, me va a aparecer un dolor, va a gritar de dolor el enfermo, le duele y concomitantemente me va a doblar ambas rodillas, ¿verdad? Eso se llama el signo de Brunelleschi. En cambio, si le tomo de la espalda, él estando acostado, y le levanto de la espalda y pongo mi otra mano sobre ambas rodillas tratando de atajar que no flexione, lo mismo me va a flexionar porque es reflejo.
Ese es el signo de Kernig. De manera que ustedes ven cómo ya aparecen acá los llamados signos, que es lo que tú vas a encontrar al examinar al enfermo. Lastimosamente, tenemos que aprender de memoria el nombre a veces de estos señores que fueron los que describieron hace muchísimos años estos signos que son muy característicos del síndrome meningio en este caso. No te digo patognomónico porque no solamente se ve en la meningitis este síndrome meningio, se ve también en la hemorragia subarachnoidea, cuando un aneurisma en el cráneo, en el cerebro reventó y cayó la sangre a la meninge y le irrita, y entonces produce esa irritación, el síndrome meningio, el signo de Kernig-Brusicki, de nuca, etc. De manera que en conjunto eso es lo que se va a llamar el síndrome meningio. Los síntomas que él te refiere y los signos que vos encontrar. Eso entonces viene a ser este síndrome meningio. Hay muchos otros síndromes, pero vamos a quedar ya con esto porque si no estamos entrando ya más en el campo de la semiología que otra cosa. Ahora bien, existen una serie de periodos llamados periodos, por ejemplo, prodrómicos. Pro es lo que está por delante, dromo es lo que corre, o sea, lo que antecede. Es así como que cuando uno se va, por ejemplo, a resfriar, una gripe, una influenza. Estuve en contacto con un compañero ahí en la clase o en el trabajo, donde sea, que estuvo con gripe, ¿verdad? Y después, al día siguiente, ese enfermo, ese sujeto que estuvo en contacto con el enfermo, comienza a sentirse un poco decaído y como se dice, le duele ya los músculos, las articulaciones. Entonces, esos son síntomas que anteceden a la gripe. Se llama por eso síndrome, este periodo prodrómico, que puede durar 1 o 2 días antes de que aparezca el otro periodo. ¿Cuál es? El periodo florido o el periodo de estado ya de la enfermedad, en la cual sí ya aparecen todos los síntomas, ya tiene fiebre importante, ya tiene dolor de garganta, ya le chorrea la nariz, etcétera, etcétera. Ahí ya entramos en una franca patología ya bien delimitada, que es el llamado periodo de estado de la enfermedad. Luego tenemos el periodo llamado de contagio, ¿verdad? Que es el tiempo en el cual él, por ejemplo, ese paciente con virus de la influenza está eliminando al toser o al estornudar. O sea, y es lo que ocurre ahora, por ejemplo, con el COVID. Por eso que se usa el tapabocas, porque las gotitas microscópicas de fluido al hablar o al toser o al estornudar son microscópicas y ahí vienen miles de partículas virósicas que son las que nos contagian, ¿verdad? Y se ha demostrado que un individuo que tose o estornuda prácticamente expulsa hasta casi más de 3 metros, hasta 5 metros, dicen algunos, a la redonda está diseminando el virus. De manera que ven ustedes la importancia que tiene este signo o síntoma, porque estornuda te dice, ¿verdad? Y la eliminación por ende de ese virus, porque esa tos o ese estornudo sale con una velocidad de más de 100 metros por segundo, de manera que es fuerte la presión con que sale, por eso es que se va hasta varios metros y puede contaminar el ambiente alrededor suyo hasta 5 metros a la redonda, dicen algunos, otros dicen 3 metros más o menos. Por eso que se dice que hay que mantener la distancia de 2 metros más o menos de un paciente, de un sujeto de otro sujeto, que no sabe si está contagiado o no está contagiado. Bueno, entonces ese sería el periodo de contagio, el periodo, ya dijimos, de florido, el periodo prodrómico. Luego tenemos el otro periodo de convaleciente. Es cuando el enfermo está volviendo ya, después de su etapa florida de la enfermedad, ya que esta gripe, que tomamos por ejemplo, 2 o 3 días lo que está así. Al 4.º día el enfermo ya se va recuperando, ¿verdad? Va volviendo a la normalidad. Ese periodo, esa etapa, es lo que se va a llamar periodo de convaleciente. Entonces tenemos varios periodos: periodo prodrómico, periodo de estado florido,
periodo de contagio, periodo de convalecencia. ¿Verdad? Bueno, y eso es importante ir conociendo y familiarizándose ya con estos términos, porque van a leer ustedes en su libro, ahí cuando leen, por ejemplo, alguna enfermedad infecciosa, neumonía, cuando hablemos de la neumonía, ¿verdad? O de la virosis, de vías respiratorias altas, ¿no? Vamos a hablar de estos términos que ustedes tienen que conocer. Ahora bien, otro término que vamos a manejar es el llamado pronóstico. La misma cosa que decía recién del pródromo. Pro es por delante, no sin conocer. O sea, conocer de antemano. Es lo que hacen estos que leen la meteorología del tiempo, cómo va a estar mañana, pasado, etc. Entonces, en base, el médico lo que hace, en base a los síntomas del enfermo o signos que encuentra, puede prever el curso bueno o malo de esa patología. Eso es lo que llaman pronóstico. Por ahí es que entonces uno va a decirle al familiar o al propio enfermo, porque el enfermo, eso es lo que te pregunta, porque viene él con el temor, con la ansiedad, con la angustia de no saber lo que tiene, si es bueno o malo, y te pregunta, doctor, ¿qué es lo que tengo? Médico, entonces tú, en base a los síntomas que él te refiere y los signos que tú encuentras en el examen físico, vas a darle el pronóstico. Es decir, en base a estos síntomas o signos, ya sea que aparecieron, vas a decirle que va a tener un curso bueno o un curso irregular, malo, el desarrollo de su enfermedad, ¿verdad? Entonces, eso es el pronóstico, inclusive a veces, por eso que ustedes van a escuchar muchas veces el término de pronóstico malo, un pronóstico reservado de un enfermo X, ¿verdad? Por ejemplo, un traumatismo craneoencefálico que está malísimo, ¿verdad? Que está en coma, con edema cerebral, etcétera, en fin. O cualquier otra patología, ¿verdad? Una neoplasia terminal, por ejemplo, ¿no? O estos COVID que están ahí con dificultad para respirar, que ya le falta aire, que es un pronóstico severo, rápido, terapia, ¿verdad? Así, bueno, en fin, en cada patología vamos a encontrar que puede llegar a un estado muy severo de compromiso de su estado de salud, lo cual entonces se va a llamar pronóstico malo, reservado, etcétera. O a veces se puede decir que está un pronóstico bueno, ¿verdad? O un pronóstico regular, o que está estable, se dice, ¿no? Eso entonces es lo que es el pronóstico. Luego tenemos nosotros otro término que tenemos que manejar, la profilaxis. La profilaxis, que es justamente lo que nos dan las vacunas, por ejemplo, o a veces los antibióticos. Es lo que son aquellos medios por los cuales de los cuales nosotros nos valemos para poder prevenir una enfermedad determinada. Sobre todo más esto se da en las enfermedades infectocontagiosas, las vacunas. Ahora como el COVID, por ejemplo, para hacer profilaxis, ¿no? Pero es aquí que a veces ustedes pueden también hacer profilaxis con fármacos, con antibióticos, por ejemplo, una tuberculosis. Si estuviste en contacto con un tuberculoso que te tosió en la cara, o compartiste con él el tereré, el mate, etcétera, el mismo vaso, la misma vajilla, etcétera. Entonces, uno tiene miedo de que haya contagiado de tuberculosis y va al médico y el médico le da como profilaxis isoniazida, ¿verdad? Que es la droga madre para combatir la tuberculosis. Es una profilaxis química, química en este caso, ¿verdad? Y en el otro caso era una profilaxis a través de vacunas, la PPD, el ABCG. Se pone a aquellos que tienen el BCG negativo, entonces para prevenir la tuberculosis. A los niños recién nacidos, antes de salir del hospital, se les pone la primera dosis. Y eso dura por varios años y después se hace otro refuerzo. Bueno, esos son entonces los términos que más o menos tenemos que ir manejando. Y luego ya va a ir avanzando un poco más. Vamos a ver que todo enfermo, cuando viene, nosotros tenemos que tenerle una gran paciencia, una gran tolerancia, tratarlo con afecto, con cariño, para ganarnos su confianza. Atienda bien este término que le digo, ganarnos la confianza. En la confianza uno no se la impone, igual que el respeto uno se la gana. ¿Cómo? ¿Cómo se gana? Igual que el respeto, con el buen trato.
el buen trato. No porque sea humilde, porque sea campesino y viene todo rotoso, verá, en zapatillas, le va a menospreciar un prójimo tuyo. Y en cambio al otro que se bajó de un cochazo de último modelo le va a brindar todas mejores atenciones y le va a poner la alfombra roja y todo. No, todo por igual. Entonces, ese enfermo hay que tratarlo como si fuese un ser querido tuyo, con cariño, con afecto, con amor. Hay que tenerle paciencia, porque ellos vienen no solamente con un dolor físico, sino que también con un, vamos a decir, dolor, si se quiere, espiritual, sentimental, afectivo. Tienen ese temor, esa ansiedad, esa angustia de no saber lo que tienen, si es bueno o es malo, si ya va a quedar, no va a morir, no va a morir, etcétera, etcétera. Y busca en alguien en quien confiar. ¿Y quién es el médico? Pero ese médico que también supo ganar la confianza de él, tratándole bien. Porque si encuentra a un médico apurado, nervioso, irritable, ahí en el pasillo no la atiende, no le inspira confianza, va a buscar otro médico. Entonces ustedes tienen que tener presente todos estos pequeños detalles para poder ganarse la confianza. Y una vez que ustedes se ganan la confianza de él, le va a contar a ustedes cosas que no le contó a nadie, ni a su cónyuge, ni a su madre, ni a su padre, de si es un hijo, ni a su pastor de iglesia. A nadie le va a contar. A usted le va a confiar, a usted le va a contar. Pero siempre y cuando se hayan ganado la confianza de él, ¿verdad? La confianza de ese paciente. Por eso es importante tener presente estos pequeños detalles, ¿verdad? Que muchas veces ignoramos, y hoy día con el avance tecnológico tan importante, ¿verdad? Que es cierto, se dieron grandes pasos en la medicina y todos estos progresos dieron muy buenos resultados para poder llegar a conocer más pronto el diagnóstico, hacer un diagnóstico correcto. Pero así también esa tecnología, así como trajo un gran progreso, también trajo mucho daño, hizo mucho daño. ¿En qué sentido acá lo voy a decir en cuanto a la medicina? Y en el sentido de que hoy día los jóvenes, ¿verdad? Me disculpan, yo tengo más de 52 años de docencia, ¿verdad? Y me da por eso la propiedad y la autoridad para poder hablarle en estos términos. Me doy cuenta de que hoy día los jóvenes han perdido, no todos, hay siempre rosas excepciones, pero en un gran porcentaje, y cada año más veo eso, que se acrecenta, han perdido ese contacto con el enfermo, ese humanismo, ese cristianismo, y se remiten a pedirle análisis y a pedirle estudios de imágenes, etcétera, etcétera, y le hacen gastar mucha plata y después al final ni ellos entienden todo lo que le pidieron, ¿verdad? Y el enfermo no es tonto, le va a decir, a muchos doctores me dicen gastar 5 millones y hasta no sabe qué tengo. Entonces, por eso le digo, ese contacto con el enfermo, estar ahí al lado de él, eso es la clínica. Y la clínica es la madre de la medicina, ¿verdad? No todo lo nuevo es bueno. Y no por eso lo antiguo es malo. O está perimido, está dejado de lado. No, no. A veces por eso se dice los tiempos pasados fueron mejores. Y también por algo se dice el diablo sabe más por viejo que por diablo. Y en medicina se da mucho esto. La experiencia es una gran cosa, ¿verdad? Lastimosamente es una mala maestra. ¿Por qué? Porque primero te aplaza y después te enseña. ¿Eh? Y como se dice en guaraní, callado una sola vez con esta tapen. Que una vez y ya aprendiste. Un tropezón cualquiera en la vida, pero no como dice esa música y tropecé de nuevo con la misma piedra. No, por favor. ¿Por qué? Porque acá lo que tú estás manejando es un prójimo, igual que vos. Y que si fallás, puede ser irreversible. Puede morir el enfermo. No se le puede rescatar. Y ahí ya te están, hoy día, te están esperando ya ahí afuera, el abogado, para hacerte una demanda. Porque la sociedad cree que los médicos somos todos millonarios, que tenemos mucha plata, y vamos a sacarle plata, vamos a demandarle. Y es aquí que hoy día ustedes van a ver en los medios de comunicación, radial, escrito, televisivo, no pasa una semana sin que nos salga demanda por negligencia. Negligencia es cuando uno no hace una cosa
sabiendo cómo debe hacer. O sea que lo hace así a lo Lucas, así a la pura, así nomás. No. Hay que hacer como se debe. Impericia es cuando uno hace una cosa que nunca vio hacer y que nunca ni escuchó ni sabe, pero se mete a hacer. Zapatero a tu zapato. O aparece la mala praxis. O aparece la otra figura en la jurisprudencia que muchos usan hoy día también ya, la omisión de auxilio. Vos tenés que atender al enfermo por más que vos seas anestesista o que sea traumatólogo. Yo no soy cardiólogo, no le puedo atender. No te va a decir el juez cuando te llama a declarar. Usted, señor, juró el juramento hipocrático, ¿verdad? Usted es médico, no puede ignorar. Estudió muchísimo para eso. Estudió 6 años en la facultad, más el ingreso, más después el internado, más después 4 o 5 años de residencia, más después cursos de especialización, de posgrado, etcétera, etcétera. De manera que no es que no puede, no debe ignorar. Digo, si no te vas a condenar por eso. No puedes alegar, yo no sé, yo no soy traumatólogo, yo soy pediatra, no. Por lo menos tenés que saber si tiene esa fractura, inmovilizar, ponerle cualquier madera o palo y liarle con un cinto, con una soga, lo que sea, para inmovilizar, para dejar quieto ese miembro. Y por último, ya cuando llega a un hospital, ya se le pondrá yeso. Y el yeso, ustedes saben, ¿cómo se dice? Es la morfina del fracturado. Por decirlo así, no sé si me explico en doble sentido. Es el que le calma al inmovilizarme. Entonces, ustedes ven, chicos, cómo es importante conocer todos estos pequeños detalles en cuanto a la introducción y que tenemos que hacer, yo le diría ya lo que se llama la historia clínica. Y la historia clínica, su nombre lo dice. Historia es la narración cronológica de los hechos. Siempre y cuando se pueda, hay que sacar cifras, guarismos, números. ¿Verdad? Y clínica porque es al lado del enfermo. Con el enfermo está sacando todos esos detalles de que le trae a él, a tu consultorio o a tu hospital. Y esa historia clínica hay 2 tipos. La historia clínica mayor, que es la que se hace en aquellos que se internan, y la historia clínica menor, que es la que se hace en los consultorios, en los pacientes ambulatorios, en su consultorio te van a hacer, que es una historia ya más resumida y más rápida, no tan extensa como la otra, que es completa, metódica, ordenada y minuciosa, la historia clínica mayor. Y que ustedes siempre esa historia clínica tienen que hacer pensando al escribir, porque hay que documentar, hay que escribir eso, ¿verdad? Pensando que no es para ustedes. Tienen que hacer pensando que eso va a leer el colega que mañana va a entrar de guardia cuando tú salgas. O que más adelante, en años siguientes, se quiere hacer un trabajo científico y otros colegas quieren escribir sobre neumonía y tienen que agarrar todos los casos de neumonía y si vos hiciste una mala historia, no le va a servir para su casuística. Entonces tienen que hacer pensando en que un tercero va a leer eso y que tiene que saber interpretarlo. Por eso que yo no les pido que sean unos literatos y que, en fin, cuiden todos esos detalles, pero por lo menos tienen que saber un poco algo de gramática, cuando tiene que haber una coma, un punto seguido, un punto aparte. Porque a veces se ven cada horrores en la historia clínica. No tiene ni pie ni cabeza. ¿Verdad? A tal punto que hay que romper y hacer de nuevo, porque no sirve. Está mal hecha, mal levantada la historia clínica, mal elaborada. Y esa historia clínica comienza, ¿verdad? Eso van a dar con más detalle ya en semiología, por la filiación del enfermo. La filiación en el sentido de que hay que poner nombres y apellidos. Si tiene 2 o 3 nombres, ¿verdad? Y 2 apellidos, porque a veces hay homonimia. Y esa homonimia hay que cuidar porque a veces pueden aparecer problemas médicos legales o por datos epidemiológicos. Resulta que hay 2 Juan Pérez en este barrio, pero el otro es Juan Antonio Pérez Martínez y el otro es Juan Marcelo Pérez Rojas, por ejemplo. Algo así, ¿ves? ¿Cómo se diferencia? No, por eso hay que hacer bien determinada esta cuestión de la afiliación.
Luego tenemos que tomar enseguida ya otro ítem. En las mujeres casadas poner el nombre del marido, es decir, el apellido del marido. María del Rosario Martínez de González. A pesar de que hoy día ya está la liberación en cuanto a que puede o no poner el nombre del marido si quiere o no quiere. Pero a los fines nuestros yo les diría que es mejor que pongan. También por asunto de la homonimia, etcétera, ¿no? De manera que hay que poner completo. La edad es muy importante, porque ustedes saben muy bien, ya dieron patología, anatomía patológica, y ya vieron que muchos cánceres u otras enfermedades ¿ya? Son más frecuentes en cierto grupo etario que en otro. Por ejemplo, vamos a tomar un solo dato. Por ejemplo, una pérdida de sangre, una gota de sangre por el recto. En un recién nacido, por el efecto que hace al pujar para defecar, como su pielcita hiperianal es muy frágil, hace una pequeña fisurita. ¿Ya? Entonces, una fisura anal. En cambio, si en un lactante ya, alrededor de un año o más, una pérdida roja ahí por el intestino, ya no hace generalmente una fisurita, ya puede ser una invaginación intestinal. En un adulto joven, ejecutivo, sentado todo el día, etcétera, lo más probable que si tiene es una hemorroide que está sangrando. En tanto que en el otro extremo de la vida, un adulto mayor, 70, 80, 90 años, que tenga una pérdida roja de sangre ahí por el recto, al defecar o espontáneamente, yo no voy a estar pensando, puede ser una hemorroide, yo no digo que no puede ser, puede ser una fisura anal porque hizo un esfuerzo para defecar porque hay estreñido. Pero ¿qué es lo primero que voy a pensar? En una patología grave, ¿cuál es? Un cáncer. Que tenga un cáncer del colon, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, ven ustedes cómo la edad me interesa. ¿Por qué me interesa esa edad? Porque de acuerdo a la edad yo puedo ir haciendo, construir tal o cual patología, pensar en tal o cual patología por la edad. Porque nosotros siempre los diagnósticos tenemos que hacer pensando en las enfermedades comunes, corrientes, frecuentes, no en cosas raras. Y hacer el diagnóstico correcto por regla y erróneo por excepción. Porque si queremos hacer un diagnóstico extraordinario de una enfermedad rara, puede ser que alguna vez las pegamos. Pero la mayoría de las veces vamos a equivocarnos, va a estar errado. En cambio, si yo pienso en afecciones comunes, frecuentes, la mayoría de las veces voy a estar en lo cierto y excepcionalmente voy a equivocarme. Por eso hay que tener siempre presente eso, pensar en cosas frecuentes, comunes, no en cosas raras, al hacer mi interrogatorio, ¿no? Bueno, eso entonces con relación a la edad. Hay muchas otras cosas, pero por ahí vamos a dejar, van a dar mejor en terminología. Luego tenemos que ver el sexo. El sexo me interesa mucho también porque yo sé que existen algunas patologías propias del ser humano en cuanto al sexo, si es varón. Por ser varón, el adulto de 50 años para arriba que tenga una obstrucción urinaria o que tenga dificultad para la micción, lo primero que voy a pensar que puede ser un problema prostático, cosas que la mujer no tiene. En cambio, en una mujer adulta mayor, 50, 60 años, por menopáusica, lo que tiene casi más frecuentemente por su condición de mujer, mioma uterino. O vamos al otro que puede aparecer en ambos, pero que es muy raro en el varón, un cáncer de mama. En el varón es rarísimo, pero hay. De que lo hay. Pero en la mujer es muy frecuente, o sea, es mucho más frecuente. ¿Ven? Entonces, como de acuerdo a ello yo voy a ir por el sexo. Hay patologías que son mucho más características en un sexo que en el otro y viceversa. Por eso me interesa el sexo. Y además, para la estadística, para la epidemiología, cuando ya hace un trabajo científico, voy a demostrar que tal patología se da más en el sexo masculino. ¿Verdad? Ahora mismo, como van a ver ustedes estos informes que están pasando del COVID todos los días en el ministerio, el Departamento de Epidemiología y Estadística, dicen a tantos casos, tantos varones, tantas mujeres.
tanta edad, etcétera. O sea, la edad y el sexo están diciendo porque tienen interés desde el punto de vista epidemiológico de estos datos. ¿Verdad? Luego no me interesa saber el estado civil, también importante, porque la mujer y el varón casados generalmente tienen ya otro punto de vista de la vida, miran la vida ya de otro punto de vista, ya no como el joven, eso hoy día que hay muchos desatinados, drogadictos, etcétera, etcétera. Y en cambio, cuando es casado ya tiene más responsabilidad, ya tiene familia, ya tiene hijos, entonces es más sincero y te va a contar bien si es que tiene alguna afectación sexual o lo que sea. En cambio, un jovencito así niega a veces, miente. Y a veces, si tú te vas a basar en lo que él te está refiriendo, puede errar el diagnóstico. Por eso entonces a veces el estado de casado es importante porque hace que se vuelva un poco más responsable, más seria esa persona. Pero también hay que poner si es viudo, etcétera, porque eso desde el punto de vista médico legal interesa. Luego tenemos la raza. Es importante poner porque la raza, por ejemplo, la raza oriental, se ha demostrado que son más frecuentes la vasculitis, por ejemplo, de vasos muy grandes, como ser la arteritis de Takayasu o la arteritis de Horton, o la raza negra, ¿verdad? Es más frecuente en ellos la tuberculosis, por ejemplo, o en los indígenas, por ejemplo, ¿verdad? En fin, y así hay muchas patologías, como también en la raza blanca, hay ciertas patologías que son casi más, no exclusivas de ella, pero más frecuencia, por eso me interesa también poner la raza. La profesión. Hay muchas patologías que están relacionadas con la profesión. Y aquí vamos a empezar por lo de blanco. El médico que está en contacto, que tenga contacto hoy día. ¿Cuántos colegas? Ya casi 26 ya que están fallecidos por COVID. Por su profesión. O la enfermera. ¿Cuántas enfermeras? O la profesión, ya pensar, por ejemplo, ese individuo que trabaja en una cantera, que está expuesto al polvo, partícula de sílice. Por su profesión tiene un EPOC, hizo una neumoconiosis. O aquellas que trabajan por el sexo, las prostitutas, ¿verdad? Que es su profesión, eso es lo que le da a comer. Y te viene y te dice, bien, doctor, yo tengo 2 o 3 hijos, ¿verdad? Y soy madre soltera y de diferentes padres, y yo tengo que mantener, yo soy papá, mamá y todo, y eso es lo que me da de comer. Estar mercando su cuerpo, ¿verdad? Entonces, eso a mí ya me va a llevar a pensar que sí, es una prostituta, va a tener probablemente una enfermedad de transmisión sexual, ¿verdad? Entonces ven ustedes cómo me interesa. Y así, muchísimas otras profesiones. Acá, por ejemplo, en los ingenios de azúcar, la bagazosis, el bagazo de la caña de azúcar, el polvillo, ese que ellos no ven, pero que están aspirando, inhalando, que con el tiempo le da una enfermedad llamada bagazosis, una neumoconiosis, o la viciniosis del antes... cuando había el algodón, el capullo lo traían a mano. Hoy ya es todo mecanizado, pero antes a mano, el polvillo de la flor del algodón, inhalaban y la enfermedad llamada viciniosis, antracosis, alumniosis, siderosis. Hay muchísimas enfermedades profesionales, o sea que están relacionados, ¿verdad? a su quehacer diario. O aquel estibador que está alzando cosas pesadas, ¿verdad? Y de repente te viene y te consulta porque en la ingle tiene una masa que le crece y cada vez que hacen esfuerzo o que entonces le aumenta de volumen. Lo que vas a pensar por su versión es que es una hernia inguinal que se ligó por eso. ¿Verdad? Por eso ya no quiere más levantar cosas pesadas, te dice porque levanto y me sale otra vez. A veces no quiere entrar y molesta y duele, etc. Ven cómo interesa mucho la profesión, la procedencia. ¿De dónde procede? Aquí, esta zona, Cazapá, Guairá, Caguazú, San Pedro, Concepción y Chaco, es la franja chagásica. ¿Por qué? Es la enfermedad del rancho malo, donde hay muchas chozas todavía o casas de madera con techo de paja donde se esconden la vinchuca o pared de adobe
con dieta donde se esconde la bichuca y durante el día están escondidas y a la noche salen a chupar sangre y transmiten la triponasomiasis sudamericana. Entonces, si a mí me viene con una insuficiencia cardíaca, con un problema cardíaco, me va a dar a mí el hecho de que proceda de esa zona, esa franja endémica de Chaga en Paraguay. Voy a pensar en primer lugar que es una miocardiopatía chagásica, que me puede dar arritmia, que me puede dar cardiomegalia, etcétera, etcétera. Y si me viene la zona del Alto Paraná con fiebre y escalofrío, voy a pensar que tiene el famoso acá número 1, ¿verdad? La fiebre terciana, cada 3 días tengo fiebre, te va a decir. El paludismo, malaria. O si me viene de esa zona también, ¿verdad? Que trabaja cortar árboles para abrir camino, hacer colonias, rutas, etcétera. Y le picó el caranchá, la mosquita, esa, que es la hembra del mosquito, del flebótomo, el caranchá, es el que transmite la leishmania. Y entonces tenemos una leishmaniasis. La verdad que ven ustedes cómo, de acuerdo a cada zona de donde proceda, a veces salta el diagnóstico. Ya en el momento de hacer la historia, ustedes todavía ni le examinaron, ni le tocaron, están hablando nomás con él. La historia, la narración cronológica. Y aquí esa cronológica, le digo, es el tiempo que hay que determinar a veces, diciéndole, si él no se acuerda, no fue antes de la Semana Santa, después de la Semana Santa, antes de la Navidad, después de la Navidad, en tu cumpleaños, antes o después de tu cumpleaños, Cacu pediré, Cacu mover. Y así es más o menos como ellos evocan, porque a veces exactamente no te van a decir. Por eso que vos tenés que poner muchas veces en tu historia, refiere el paciente que aproximadamente hace 3 meses, etcétera, etcétera. Y famoso es un término que ellos son mucho en la campaña. Ya puedo ir 22 días. Eso te quiere decir que 22 días, 3 semanas, pero es más de 3 semanas, un mes o más. Ese es el famoso ya puedo 22. Bueno, que hay que tener en cuenta todos esos detalles. Y luego también otro detalle a tener en cuenta a veces la procedencia, de dónde, es decir, la remisión, quién le remitió. A veces le remitió el centro de salud de Pedro Juan Caballero, entonces, o el médico Rojas de Pedro Juan Caballero, o sabe que puede llamar al centro de salud de Pedro Juan Caballero, al hospital de ahí, preguntar al doctor Rojas que le remitió más datos de ese enfermo, que él a lo mejor tiene o que le hizo algún estudio, y ahí te va a dar más datos para poder llegar más fácilmente al diagnóstico, ¿no? Entonces la procedencia. Y la fecha de ingreso. ¿Verdad? La fecha de ingreso es importante, sobre todo desde el punto de vista médico legal hoy día. Por ejemplo, un accidente de tránsito, o un intento de suicidio, o un suicidio, lo que sea. ¿Verdad? ¿Por qué? Hay que poner bien en claro día, mes, año, inclusive a veces hora. Por ejemplo, ¿por qué la hora? Porque si viene un enfermo que se tomó veneno, por decir, sin tóxico, desintoxicó, y refiere el familiar, estaba bien recién y entró su pieza y después no salía más, entramos ahí y está totalmente en coma, ya dormido, le traemos rápido. ¿Cuánto tiempo hace eso? Y yo le calculo más o menos una hora, hora y media. Te da tiempo a que vos le metas una sonda nasogástrica y puedas aspirarle del estómago parte del tóxico o de los fármacos, psicofármacos, ¿verdad? Los barbitúricos que tomó, a lo mejor vas a recuperar unas cuantas pastillas que todavía no se absorbieron, para minimizar su estado de coma, para que no se profundice más. En cambio, si ya te dice de anoche fue, entonces ya qué le voy a hacer una sonda nasogástrica, ya no va a sacar más nada, ya se absorbió todo. O el accidente, ¿a qué hora ocurrió? Porque ocurre a veces que el parte policial no coincide con tu historia clínica. Y ahí entonces el juez le llama al médico que hizo la historia y está el parte policial y se contradicen. ¿Quién tiene la verdad? Entonces hay que poner lo correcto, lo exacto. No prestarse a componendas, a camandulerías, etcétera. No porque es mi vecino, porque es mi amigo, porque este es mi recomendado. No, no, no. Ahí vos tenés que actuar en forma imparcial. Vos sois médico profesional y él es un paciente, por más amigo, vecino, etcétera, que sea. Vos no podés. Lo mismo que vamos a menos con los pedidos de reposo, que muchas veces, sabemos ustedes, nos traen a veces los estudiantes para justificar su ausencia. Son todos de favor que consiguen. ¿Verdad?
salvo algunas raras excepciones, como le digo, ¿verdad? Que sabemos que estuvo internado y que tenemos que le revisamos que tiene la cicatriz ahí de la apendicectomía o lo que sea, pero muchos otros diagnósticos los trae y son de favor, porque el vecino, el primo, el tío es el médico y le da y bla, bla, bla. En fin, y sobre todo eso hoy día hay que tener en cuenta porque está siempre, como le digo, detrás de eso la parte médico-legal, que es brava cada día más. Bueno, vamos a dejar por ahora y vamos a seguir en la siguiente clase hablando un poco más algo de cómo se hace una buena historia para llegar a un diagnóstico correcto para poder tratarlo en forma, ¿ok? ¿No hay ninguna pregunta, algo que quieran aclarar? ¿Delegado? No, doctor. ¿Qué Muy tal? buena clase, muchas gracias. ¿Le gusta así como estamos haciendo? Sí, doctor. ¿Es claro? Sí, doctor. ¿Entienden? Sí, doctor. Bueno, Sí, muy si no les claro. gusta, me dicen, vamos a tratar de ver la forma, pero yo creo que es una forma bastante práctica y explícita para poder entender, porque este sistema así de clase no es tan fácil, ¿verdad? Y yo creo que con esto, así como les hablé, como les expliqué, les trato de facilitar hasta donde pueda, ¿ok? Gracias, doctor. Bueno, Gracias, suerte, nos doctor. vemos la próxima. Hasta luego. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes a todos. Si se quedan un momento, por favor, voy a llamar la lista. Entonces así ya cerramos por el día de hoy patología médica. Carla Barreto, Ingrid Barreto, Verónica Benítez, Presente. Sadán Echeverría, Presente. Liz Fernández, Presente, Susi. Heidi Gamarra, Presente. Patricia Garcete, Patricia Garcete no está. Marina Genoveva Jiménez, Presente. Gloria Jiménez, Presente, Susi. Joana Jiménez, Presente, Susi. Elías Giret, Cristian Guillem, Presente. Natalia Gómez, Presente, Susi. Gustavo González, Presente. Liz Carolina González, Cecilia Montserrat González, Presente, Susi. Berta Hermosa, Presente. Jessica Insfram, Presente. Karen, Fernando Mareco, Presente. Viviana Marecos, Presente. Guillermo Martínez, Presente. Catalina Martínez, Presente. Sergio Méndez, Presente. Fátima Méndez, Presente. Rodrigo Méndez, Presente. Silvia Méndez, Presente, Susi. Reni Rocío Noguera, Presente, Susi. Luis Alberto Núñez, Presente, Susi. Lucas Peralta, Presente. Nancy Pereira, Presente. Rosana Pereira, Presente. Rodrigo Portillo, Presente. William Ramírez, Presente, Susi. Aldana Ramírez, Presente, Susi. Blas Recalde, Presente, Susi. ok, Andrea Beatriz Riveros, Fabiana Riveros, Presente, Susi. Ángela Romero, Presente, Susi. Alberto Romero, Presente, Susi. Sara Liz Rotela, Presente, Susi. José Rotela, Presente, Susi. Micaela Salazar, Presente, Susi. Berenice Schaffer, Presente, Susi. Sara Andrea Servián, Presente, Susi. Katia Storm, Presente. Ruta Lavera, Presente. José Toledo, Presente. Paz Vera,
Presente, Susi. Eva Zárate, Presente. Noelia Zárate, Presente. Matías Rafael Zarza, Presente, Susi. Armando Sayas, Presente. Clara Jazmín Presente, Susi. y Osmar Garay. Presente, Susi. Susi, discúlpame, yo estoy presente. Justo cuando me llamaste me fui al baño. Dale, ok, gracias. Gracias. Chicos, quería avisarles algo. Desde la próxima clase, desde el próximo martes, a las 5 de la tarde van a tener el módulo de endocrinología dentro de la Cátedra de Patología Médica 1. Ya sería hasta el 8 de junio. Tendrían solamente este primer semestre con la doctora Alba Guerrero. Les estaré mandando los detalles después a los delegados porque van a tener ambas secciones, pero solo este módulo es ambas secciones. Estamos, gracias. Gracias, Susi. Gracias, Susi.